Buenas tardes, un saludo a todos los asistentes a la feria EMERCOF 2021. Mi nombre es Sebastián Oyarzún y soy dueño de la empresa Andes Diseño. Somos una empresa relativamente nueva que ofrece sillería y mobiliario de oficina de alto estándar para todo lo que es el trabajo ergonómico, home office u oficina. Todos nuestros productos son de alta calidad y cumplen con las prestaciones ergonómicas para poder aliviar y prevenir lo que son los dolores lumbares y todos los malestares físicos que ha traído la nueva era de las nuevas formas de trabajar. Por lo mismo, sabemos que ha sido tiempos muy difíciles para mucha gente, sobre todo para los que obligatoriamente tuvieron que adaptarse al trabajo en la casa, con la silla que no corresponde y la gente que esté sentada en sillas de comedor, sillas de la cocina, haciendo su trabajo. Nosotros queremos sortear una silla con varias prestaciones ergonómicas y con un diseño muy bonito para todos los asistentes a la feria. Así que para poder ayudar a alguien y poder aliviar estos nuevos tiempos y nuevas formas de trabajo que nos impuso la pandemia y que nos ha cambiado la vida a todos nosotros. Así que eso, un gran saludo a todos los asistentes y disfruten de las charlas y de los stands que están muy espectaculares y completos con nuestros participantes. Saludos. Buenas tardes a todos os participantes da EMERCOF 2021, de Irritador Ergonomics. Tenho o prazer de estar participando deste evento. Somos uma empresa dedicada à ergonomia desde o ano de 2006. Somos fabricantes e produzimos elementos para soluções ergonômicas. Nossos clientes são da área de indústria, área corporativa, e temos nossa equipe preparada e capacitada para atender aos requerimentos e às necessidades de cada empresa. É um prazer novamente estar junto com vocês e os invito a se inscrever em las charlas que vão ocorrer para participar dos sorteios de alguns elementos ergonômicos, inclusive sillas, e deixo essa invitação a todos. Um prazer novamente, um grande abraço e sucesso ao evento. Hola, mi nombre es Ilia González y soy directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos. Quiero invitarlos el día de hoy a ver exposiciones de muy interesante nivel para todos los profesionales que hoy día estamos vinculados e invitados a compartir este espacio. El desafío de la seguridad y salud ocupacional es el nombre que hoy nos convoca. A continuación, quiero presentarles a Mauricio Santos, presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía. También nos acompaña Alejandro Valdebenito, presidente del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos AG, y la participación de nuestro querido doctor Andrés Poche, presidente de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y las organizaciones también conocida como CHIPTO. Así es que están cordialmente invitados a disfrutar de esta jornada. Nos vemos. Muchas gracias, Ilia. Muchas gracias a todos quienes están conectados y que les interesan los conceptos de salud ocupacional. Mi nombre es Mauricio Santos, soy presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía y quiero compartir con ustedes reflexiones acerca de este interesante y muy importante tema que toca con todos los procesos que de alguna forma intervienen en las organizaciones, en las empresas. Empiezo a compartir pantalla para mostrarles mi presentación. Detalle muy importante, en salud ocupacional es un aspecto que es muy dinámico y eso implica de que tenemos que manejar muchos elementos dentro de cada análisis. Eso lo hace un desafío constante, tanto para la actualización, tanto como para estar siempre al día de las últimas modificaciones, novedades que van surgiendo. Dentro de ese contexto, primero que nada les quiero pedir ampliar un poco la visión sobre la salud ocupacional
Probablemente muchos de ustedes la han escuchado acerca de temas de calificación, de casos, de rechazos, de algún trabajador que a lo mejor se quiere pasar de listo. Aquí hay varios elementos que están inmersos dentro de este tema y que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que esto hay que entenderlo como un sistema y como tal nosotros deberíamos tener en consideración varios elementos presentes ahí. Así es que la primera invitación es ampliar un poco el paradigma. Vamos a hablar del mismo fenómeno, a lo mejor ustedes lo han escuchado de otra forma, con otros conceptos. Aquí quiero profundizar para ampliar un poco, para que comprendan cuál es la visión que nosotros vamos a tener desde la Sociedad Chilena de Ergonomía y cuál es el aporte, el tremendo aporte que se puede generar desde áreas como recursos humanos, administrativos y otros elementos que de alguna forma tienen que ver con quienes dirigen las organizaciones y los estilos directivos. Primero que nada, tengo que partir por la definición de ergonomía, porque puede que muchos de ustedes no sepan o hayan escuchado algunas cosas que no necesariamente son las correctas sobre este tema. Esta es una definición de la Asociación Internacional de Ergonomía y considera en específico que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de la interacción entre las personas, los seres humanos y otros componentes del sistema. Eso puede ser frente a un computador, en un puesto de trabajo administrativo en teletrabajo, como también puede ser un trabajador dentro de una cabina, dentro de un equipo, dentro de una faena minera. ¿Ya? Esto puede ser un TENS en un hospital atendiendo gente con COVID, así como también puede ser un guardia en un supermercado. ¿Ya? Esto es bastante amplio. ¿Ya? Detalle importante es que nuestra profesión aplica principios teóricos, datos, métodos para optimizar el bienestar de las personas. Ese es un tema fundamental, optimizar el bienestar de las personas. Y a la vez considera el rendimiento global del sistema. Así que cuando se consigue uno, se consigue el otro, y eso también permite de alguna forma que esto permita optimizar desempeño, de alguna forma todos los niveles de rendimiento de las organizaciones. Ahora, otro aspecto importante que plantea esta definición es que también define quién lo hace, que son los ergónomos. Y estos ergónomos contribuyen a la planificación, evaluación, concepción, evaluación. Detalle importante, esto no es hacer una evaluación de un informe de una visita de 20 minutos, entregamos el informe con colores en rojo. No, la ergonomía puede hacer intervención en diferentes fases de la organización de la producción y de la administración de los procesos. Y por eso planteo que en este segundo párrafo habla de esto, de la interacción con la evaluación, con la concepción de los sistemas, incluso antes de que se construyan. Eso es ergonomía preventiva, de concepción de puestos de trabajo, que es mucho más interesante porque podemos hacer la evaluación de riesgos ergonómicos antes de que se contraten a las personas. Entonces, el enfoque es mucho más amplio. ¿Ya? Pero quiero terminar aquí con otro detalle, y aquí lo quiero ir destacando, que tiene que ver, insisto, partimos con esto de el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema, objetivo muy importante que la ergonomía cumple. Pero el segundo, que es muy relevante, es que lo estamos haciendo para hacerlo compatible con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Sí, limitaciones. Fíjense que la definición es del año 2000. Y sí, esto nos permite opinar técnicamente, colaborar con la ley de inclusión. Porque eso técnicamente es una adaptación de una persona en condición de discapacidad en la cual nosotros podemos de alguna forma ayudar y colaborar con el ajuste razonable o con el ajuste necesario, según el foco que le quieran dar, sobre este tema. Así es que el concepto es bastante más amplio y por lo mismo me gusta siempre partir ampliando el paradigma porque hay muchas personas que han escuchado ergonomía acerca del concepto de las pausas activas. Y aquí quiero ser súper honesto y súper directo, las pausas y el ejercicio no es ergonomía. Ya, por favor, ese es un mal concepto que tienen las personas que poco saben del tema. Aquí hay empresas que venden el servicio de pausa y un montón de cosas por el estilo. El ejercicio es necesario, hay que promoverlo. Súper bien ahí. El problema es que eso no es ergonomía. Muchas veces se propone como una solución para mitigar riesgos ergonómicos, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la ergonomía tiene que, como una ingeniería, tiene que resolver las condiciones que de alguna forma generan este riesgo. ¿Ya? Y el ejercicio es repartir aspirina. No resuelve el problema. La gente se siente mejor, sí, pero eso es calidad de vida. No es una solución o una mitigación que tiene que ver con ergonomía. Y eso en el concepto de salud ocupacional es muy preciso y es muy directo. Hace años atrás, cuando empezó a surgir la ley de manejo manual de carga, año 2006 más o menos, le dieron con el ejercicio fuerte. ¿Ya? Año 2011, año 2012 sale la norma de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo y lo primero que dijo, el ejercicio no sirve. Es más, incluso en algunos casos puede ser un factor de riesgo más. Depende del tipo de ejercicio, depende del tipo de deporte que las personas desarrollen. Así que tengo que sacar y ampliar el paradigma, limpiar un poco eso,
porque muchas veces llegan y nos dicen, no, pero es que hacemos ejercicio, les conseguimos un pase a un gimnasio en alguna parte y solucionar el problema. No, esto no tiene que ver con el tema, ¿de acuerdo? Así que muy importante ahí. Cuando me preguntan qué es ergonomía, me gusta mostrar este diagrama porque tiene mucho de muchas cosas, ¿ya? Un poco de muchas cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, quiero destacar que aparecen conceptos como la fisiología del trabajo, lo que para nuestro foco tiene que ver con el turno, tiene que ver con la rotación del turno, con el descanso que el trabajador tiene dentro de otros periodos donde no está dentro del concepto de empleo, no está en el puesto de trabajo en sí, pero cómo descansa o cómo de alguna forma tiene esos procesos. Lo importante es cómo llega al otro día, al tercer día, al tercer, al cuarto día, y eso también genera condiciones de riesgo importantes. Tenemos temas antropométricos. Hace años atrás, no tanto tampoco, yo me acuerdo que en ciertos puestos de trabajo que yo iba a evaluar, la condición era una, y hoy día hay haitianos, hoy día tenemos migrantes con formatos y antropometrías distintas, y eso también va de alguna forma a modificar las evaluaciones y las condiciones de riesgo que nosotros podemos evaluar. Quiero destacar ahí abajo el concepto biomecánica, porque todo lo que las personas pueden relacionar hacia ergonomía tiene que ver con temas musculoesqueléticos derivados de la biomecánica, la tendinitis. Pero fíjense que hay un montón de otros factores que también se pueden integrar dentro del concepto de ergonomía. Ya, por eso hay que ampliar este concepto. ¿Cómo lo trabajamos en Chile en general? Nosotros en un puesto de trabajo, que es donde las personas desempeñan su función, vamos a tener diferentes normativas, que son estos círculos de colores que están aquí arriba. En rojo, la ley de manejo manual de carga, por todos conocida, la 20.949, que limita la carga máxima humana en 25 kilos para hombres, ¿cierto? Está la norma de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo en extremidades superiores, la norma de TEMER, ya que es una norma MinSal del Ministerio de Salud. Manejo manual de carga depende de la Dirección del Trabajo, MinSal del Ministerio de Salud. Ya son focos distintos y eso también marca una diferencia importante. Y por allá arriba debiesen conectarse, pero no lo hacen, con esta normativa de factores, protocolo MinSal también de factores psicosociales. ¿Ya? Si se fijan, todo lo que está en verde son círculos de temas que son relevantes en un puesto de trabajo, en unos más, en otros menos, pero que deberían tener normativa también. Y esto debería estar integrado, no está, no lo hacen. ¿Ya? Nosotros deberíamos tener, por ejemplo, un protocolo de fatiga, porque tiene que ver mucho con la accidentabilidad, un detalle importante. Si el puesto de trabajo tiene la probabilidad de generar mayor fatiga fisiológica, no la fatiga de hambre, sino quizás fatiga de que el cuerpo está cansado, que no responde como tal, bueno, a mayor fatiga aumentan las condiciones de accidentabilidad, porque el cuerpo no responde igual, independiente que el trabajador tenga experiencia, tenga todos los cursos que tú quieras, en ese minuto el cuerpo no responde igual. Y eso genera condiciones latentes de riesgo. ¿Ya? Por tanto, para mí la fatiga debería tener un protocolo, la carga mental también, la vibración. O sea, son factores que de alguna forma nosotros podemos observar que a futuro van a seguir generando otros indicadores y otros protocolos para poderlos gestionar. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Principalmente manejo manual de carga, TEMER y psicosocial, pero por su cuenta, por separado. Ya en la última modificación de la guía técnica de manejo manual de carga, ya empiezan a conversar TEMER con manejo manual de carga. Y eso es muy bueno, porque lo que no hacen los ministerios o las reparticiones en sus normativas, lo está haciendo de alguna forma las guías técnicas y la parte aplicada. Así que muy bien ahí. ¿Qué otro detalle interesante puedo plantear? Que son focos distintos. Lo que busca TEMER es repetitividad, lo que busca manejo manual de carga es carga. Entonces puede pasar, y pasa con mucha frecuencia, que una normativa deja en riesgo verde la evaluación del riesgo y en el otro caso la deja en rojo. ¿Ya? No es que esté bien o mal, buscan objetivos distintos, son perspectivas distintas. Yo generalmente siempre recomiendo aplicar ambas, ¿ya? Para que tengamos de alguna forma, de manera complementaria, ambas metodologías. Así que resumiendo, hoy día incluso a nivel mundial ya no se habla de ergonomía, sino que se llama de factores humanos y ergonomía, con el nombre más amplio. ¿Y cuál es la condición en particular? Adaptar las condiciones del trabajo a las necesidades, capacidades y limitaciones del trabajador. El trabajador que nos toque, puede ser uno, puede ser varios, puede ser una población que ocupa el cargo, mucha dotación, da lo mismo. El que ocupa el cargo es el que nosotros de alguna forma tenemos que lograr llegar con este concepto. Así que dentro de lo fundamental, ¿qué es lo que hace el ergónomo? Trabaja con la comprensión del usuario, de la interacción del diseño, del puesto de trabajo, abre nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comprender y cómo lo hacemos. Hay que ir a mancharse las manos, a ensuciarse la ropa. A mí me encanta trabajar en este tema. Yo me cuelgo los andamios, ¿cierto? Ando arriba de los camiones. Es la mejor forma de comprender cómo funciona este sistema. Y por tanto, nosotros podemos ver lo que el resto no ve, generamos nuestros propios datos. Y eso, de alguna forma, es relevante para la empresa.
porque llegamos con una perspectiva distinta, y muchas veces lo que ellos tenían o creían era distinto como nosotros lo vemos desde el punto de vista de la operación, del análisis de la tarea y otros elementos por el estilo. Así que en ese sentido, nuestro enfoque de alguna forma es mucho más complementario. Nosotros, por tanto, vamos a plantear enfoques simultáneos, desafíos, porque nosotros, por ejemplo, uno de los temas relevantes que tenemos que ver tiene que ver con el concepto del error humano. Y el error humano puede presentarse como una tendinitis, como un lapsus, que generó un accidente, un incidente. Se presenta de diferentes maneras, no todo es estrés, pero está todo relacionado. Por tanto, para cerrar un poco esta idea, la ergonomía es una ingeniería y permite, insisto, comprender los sistemas de trabajo de una forma distinta. Nosotros generamos indicadores, datos, información relevante. Por otro lado, podemos aportar con nuevas ideas para la discusión de ciertas problemáticas que surgen en la empresa. Gestionamos el cambio, eso está dentro de lo que nosotros llamamos ergonomía de alta calidad, donde el ergónomo debe ser capaz de hablar con el trabajador, con el mando medio, con la línea directiva, para poder gestionar y seguir el proceso hasta que se cambien las cosas que se deban cambiar. Y eso es desarrollo, ¿ya? Así que, por tanto, sí, la ergonomía tiene que ver con la inversión específicamente, ¿ya? Generamos en ese sentido una perspectiva distinta, ¿ya? Esto no es llegar a hacer una evaluación TEMER, entregamos el informe y después se olvidan. Eso no es ergonomía, ¿ya? Eso es aplicar un protocolo, ¿ya? Y es un concepto bastante distinto. En ergonomía tenemos harta trayectoria, más de 50 años en Chile. Vienen a estudiar a Chile, incluso de otros países de Latinoamérica. Tenemos 8 doctores en ergonomía, reconocidos incluso mundialmente, así que tenemos bastante desarrollo en bastantes rubros. ¿Ya? Así que en este sentido no estamos partiendo de cero, y en algunos aspectos incluso nosotros estamos más desarrollados que España, ¿ya? Y que otros países, así que no es un tema que de alguna forma debería ser desconocido, no está muy difundido, que es distinto, y muchas veces quien lo difunde son kinesiólogos que solo ven el traumatismo musculoesquelético, ¿ya? En este sentido es más amplio. ¿Por qué lo tengo que plantear? Porque cuando nos vayamos a entender la salud ocupacional, la ergonomía toca con la salud ocupacional, hace muchas otras cosas también. Pero lo interesante aquí es que la visión de la ergonomía en la salud ocupacional nos permite dar herramientas, una visión distinta y de alguna forma aportar a las investigaciones. Así que en ese sentido hay normativas que hablan de ergonomía, insisto, hay leyes, hay decretos supremos, normas MinSal, circulares de la suceso, hay otras que tienen referencias, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, que es una referencia y que también tiene un departamento de ergonomía que también genera normativas sobre este tema. Tenemos normas del Instituto Nacional de Normalización, así que en ese aspecto tenemos bastantes herramientas para poder aplicar ergonomía, no solamente TEMER, no solamente manejo manual de carga, no solamente la enfermedad profesional, ¿ya? Así que aquí tenemos muchas normativas que están disponibles, nosotros las tenemos disponibles en el título al menos, en algunos casos, descargables en otros, pero en la página web de la Sociedad Chilena de Ergonomía y www está puesto abajo, donde pueden de alguna forma revisar las normativas que incluso consideran temas de estrés térmico, que consideran, por ejemplo, temas de acoso laboral, ¿ya? Interesante, porque no es musculoesquelético y tiene que ver con ergonomía, ¿ya? Nosotros podríamos plantear que hay ciertas fortalezas que nosotros podemos considerar ahí, por ejemplo, el tema de que en otros países cualquiera hace ergonomía, en Chile no, en la normativa dice que tiene que ser una persona con formación. Segundo, todas estas normativas están siendo actualizadas y revisadas. La Sociedad de Ergonomía participa en mesas precisamente en ese aspecto. Existe fiscalización. Podemos ver que hay años donde hay más o hay menos, pero siempre hay fiscalización sobre estos temas, entonces nos permite de alguna forma partir con una evaluación TEMER como para tirar estos temas a la mesa, iniciar la conversación, ¿ya? ¿Qué otro detalle importante nosotros podemos establecer dentro de este contexto de salud ocupacional? Tenemos la ley 19.404. Hay 9 países en el mundo que tienen esta ley o algo similar a esta ley, y Chile lo tiene desde el año 1996. Esta es una de las normativas que no las tiene ni siquiera España, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante en este concepto? Nosotros podemos ver que hay un desgaste fisiológico en las personas fruto o producto del trabajo, que no alcanza a configurar una enfermedad profesional. Por tanto, esta ley es complementaria a la ley 16.744, que es la que va a hablar Alejandro, y que en ese sentido, en ese contexto, nos permite hacer una gestión distinta, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de conceptos de envejecimiento. Envejecimiento que está producido, por ejemplo, por hacer turnos por muchos años. ¿Ya? Siempre turnos nocturnos, no bajar nunca de día, eso genera factores importantes en las personas, ¿ya? Y estas condiciones esta ley los reconoce, les asigna un factor de riesgo y les permite como beneficio la jubilación anticipada. ¿Por qué?
porque los puestos de trabajo, generalmente en este contexto, va a ser muy difícil que podamos hacer un cambio significativo. Minería, por ejemplo, tienen que trabajar en altura en altura, a muchos metros sobre el nivel del mar, con una exposición a hipobaria, en donde el oxígeno funciona de una forma distinta porque está más disperso, así que el aire se respira de otra forma, la gente se apuna, genera mal de montaña y otros elementos, pero la faena minera está en la punta del cerro, no la puedes bajar. Entonces, si el trabajador está arriba, va a generar exposición, y por tanto hay que tener cuidado con eso, y esta ley nos permite de alguna forma hacer una consideración sobre eso. Las normativas como la de TEMER, la Guía Técnica de Manejo Manual de Carga, que también nos permiten instalar estos temas. Otro detalle importante que también es muy importante de considerar es que todas estas normativas buscan dentro de su core business hacer la identificación, la gestión del riesgo, o sea, identificarlo y hacerse cargo de él. No solamente identificarlo para dejarlo en un informe impreso en colores en un cajón. La autoridad pide gestión, hacerse cargo de eso, desarrollarlo. Y para eso la ergonomía nos permite metodologías para poder plantearlo. ¿Ya? Y hay evaluaciones en las cuales, por ejemplo, o hay procesos en las cuales las empresas en 2 años hemos generado mucho desarrollo, y cuando lo llegan a fiscalizar quedan todos contentos y después piden información porque de alguna forma pueden demostrar de que no puedes eliminar el riesgo, pero sí puedes convivir con él si es que lo puedes mitigar. Entonces, ahí hay desarrollo que se ha hecho bastante. Lo que pasa es que muchos de estos elementos la empresa lo comprende como que es un tema estratégico. Y como es estratégico, no quiere que se publique, entonces no se puede mostrar. A mí me ha tocado, por ejemplo, firmar contratos de confidencialidad de 11 páginas que dice que yo no puedo mostrar la foto, hablar de esto, de lo de aquí, de lo de más allá, porque la empresa, como lo asume como una inversión y generó una optimización del tema, para ellos es estratégico. Entonces, en ese sentido, hay bastante, como les decía, hay harta historia, pero, insisto, no se puede mostrar todo por parte del acuerdo. Pero lo importante aquí es el trabajador. Y en ese sentido podemos lograr esa dualidad del bienestar del trabajador con la optimización del proceso. Así que en ese sentido los ergónomos generan ventajas competitivas específicamente. Así es que en ese sentido, dentro de las amenazas que podríamos plantear, sí existe, por ejemplo, la metodología de las normativas que sea criterio dependiente, que depende del evaluador, ¿ya? Y ahí muchas veces está la diferencia en que sea un ergónomo con más horas de vuelo a que lo haga cualquier persona o alguien que sepa algo de ergonomía. Entonces, muchas veces ahí, a mí me ha tocado muchas veces llegar como el segundo o el tercer especialista a ver el tema, porque el primero va y le pone la banderita que esto está rojo, perfecto, está súper bien, pero ¿cómo lo arreglamos? Y ahí necesitamos generar datos, y ahí tiene que hacer un enfoque distinto. La autoridad de repente en la fiscalización, por ejemplo, puede cuestionar algunas cosas. ¿Por qué? Porque hoy día los fiscalizadores los mandaron a estudiar ergonomía, los mandaron a estudiar higiene, entonces ya saben un poco más. Entonces, si tú les muestras cualquier informe y dices, yo cumplo con todo, ojo que hay varias fiscalizaciones en las cuales toman el informe y dicen, aquí está mal aplicado por esto, por esto, por esto, y ahí empieza a sumar la registradora ahí de la multa. ¿Ya? Porque si no cumpliste con una fase del protocolo te cobran todo lo que sigue después. Así que no es un tema menor y hay que considerarlo ahí. No cualquiera lo puede establecer. Otro dato que es relevante, casi el 30% de las personas que están dentro del sistema, mejor dicho, lo dije al revés, casi un 30% de los trabajadores hoy día en Chile están fuera del sistema de las mutualidades. Por tanto, cuando la autoridad nos muestra estadísticas, están muy bien, están muy bonitas, pero no son reales porque, insisto, tenemos casi un 30% de personas fuera del sistema. Trabajos informales y otros elementos por el estilo. Pero en estricto rigor, si nosotros queremos llegar a un concepto de una enfermedad profesional cero, tenemos que tener un enfoque distinto ahí. Por tanto, ¿por qué la seguridad y la salud ocupacional debiese ser consideradas como un derecho fundamental? Bueno, para responder esta pregunta, que no es un tema menor, les quiero mostrar el siguiente análisis. Lo voy a hacer bastante rápido como para que ustedes puedan ir integrando. Pero en general la ergonomía habla de la diferencia entre las condiciones o las características del factor humano del trabajador con las características del puesto de trabajo. Si hacemos la diferencia, igual que en una resta, nos vamos a topar con que vamos a tener condiciones de eficiencia y bienestar por un lado o desajuste por el otro. ¿Funcionó bien o funcionó mal? ¿Qué tan mal, qué tan bien? Va a depender de las condiciones que estamos considerando dentro de esta evaluación. Ampliémoslo un poco más. Las características del factor humano. Yo les mostré en el diagrama anterior que estaban las fisiológicas, mentales, psicosociales, antropométricas, biomecánicas, un sinnúmero, muchas ahí. Bueno, vayamos al puesto de trabajo, vamos a tener temas del equipamiento, de la organización del trabajo, de los flujos de producción, de los recursos que están involucrados, de las tecnologías que podrían estar consideradas.
dentro de otras. Y aquí la diferencia se va a poner un poco más interesante porque esto ya empieza a funcionar de manera sistémica, porque esto puede generar como parte del error, como un incidente, como un accidente, como una enfermedad ocupacional musculoesquelética, una enfermedad ocupacional mental, según la normativa que tenemos hoy día, o puede generar otras problemáticas también. Entonces, en ese sentido, ya se pone un poco más complejo el tema, y aquí les quiero mostrar ejemplos para que se entiendan. Vamos a ver el ejemplo de un caso de músculo esquelético que está en estudio. Voy a poner este porque es el más frecuente, podría haber sido un tema mental, pero en general el caso músculo esquelético que no ha sido bien trabajado desencadena un problema mental, o desencadena, perdón, una enfermedad profesional mental. ¿Ya? Así que van de la mano. Aquí les voy a explicar por qué. Tengo el mismo esquema. Vamos a poner un ejemplo. Hicimos un cambio en la organización del trabajo. ¿Por qué? Porque vendieron más producción. Entonces, si antes hacían 1000, ahora van a ser 10.000. Le pusieron un cero más. ¿Ese cero más qué significa? Que a lo mejor necesito estar modificando los conceptos de producción. Con la misma dotación que tengo que ampliar, pedir horas extraordinarias, por ejemplo, y otros elementos, y que va a tener un impacto importante en los flujos de producción. Si cambio los flujos de producción y ya tengo esta hora extraordinaria, ya no estás trabajando las horas que debías, sino que ampliaste este concepto, va a tener impacto en las condiciones fisiológicas del trabajador. Tienes menos descanso, se cansa más rápido. El tipo de esfuerzo va a empezar a cobrar un poco la boleta fisiológicamente. A la gente, bajo este concepto de fatiga, se le olvidan las cosas. Comete errores como, por ejemplo, de que como el cuerpo está cansado, no levanta bien la rodilla porque el cuerpo está cansado, se tropieza. O sea, aquí hay varios incidentes que se pueden ir generando. Entonces, estas condiciones fisiológicas va a pasar luego a ser una condición psicosocial, porque no te ven en la casa. Entonces, en ese sentido, si te fijas, un elemento arrastra el otro, el siguiente y el siguiente. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que tengo las condiciones para un incidente. Se tropieza saliendo de la empresa. Se queda dormido de vuelta de la casa y choca. Entonces, tengo una relación ahí. No sé si se entiende. Podríamos ver que también podría generar una condición musculoesquelética, porque el reposo, el descanso del esfuerzo no es el suficiente. Entonces, llega cansado el otro día. Entonces, podría ser, sí, se podría generar. Y esto también, como tengo factores psicosociales, porque llegas tarde a la casa, no te ven, etcétera, etcétera, empieza a generar también condiciones y roces dentro del trabajador y su familia, su entorno, y también entre los trabajadores. La gente está como de alguna forma mucho más sensible en ese sentido. Así que también podríamos tener ese impacto si es que no está bien planteado. Ahora, veamos un poco este concepto. Si yo llego y veo que la organización del trabajo cambió los flujos de producción y que esto de alguna forma generó esta condición fisiológica, y que los flujos de producción modificó estos conceptos psicosociales, esta dinámica entre fisiológico y psicosocial hoy día se evalúan por protocolos distintos. Entonces, si la condición fisiológica generó una tendinitis, van a mirar la tendinitis. Y van a decir, bueno, ¿qué hizo el trabajador que generó la tendinitis? Que era repetitividad, mucha fuerza. Sí, pero si se fijan, hay que tirar el hilo para ver que la condición es una condición distinta, que es transversal a la organización, a la administración de la organización. Y en el caso de psicosocial, lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué lo quiero plantear de esta manera? Porque es un sistema. Si yo no lo entiendo como un sistema, no estoy llegando con la solución donde debo. Y eso pasa mucho hoy día en el formato de cómo se gestiona estos casos de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque si alguien hace una denuncia musculoesquelética, llega un terapeuta, un kinesiólogo a mirar qué fue el movimiento que hizo para hacer su informe, para poder justificar si la condición era musculoesquelética o no. En este caso estoy validando de que es un tema que tiene que ver por un desgaste, por una mala organización del trabajo. Y si fue psicosocial, bueno, llega el psicólogo, hace la entrevista, bueno, ¿quién te miró feo? No, no es eso. No es eso, esto es sistémico. Hay personas que cuando tienen una enfermedad profesional musculoesquelética, de alguna forma pierden su calidad de vida. ¿Por qué? Porque son enfermedades que son crónicas. Una vez que se generan, se presentan, son crónicas y no se van con nada. Pueden cambiar el diagnóstico, pueden agravarse. ¿Ya? Y en ese sentido hay personas que, yo he visto casos de 40, 43 años, con una epicondilitis por desgaste, vale decir que la articulación, el tendón, la inserción del tendón ya se desgastó, eso no lo puedo, en una cirugía nunca queda bien, va a generar dolor igual, pierde fuerza, por tanto pierde funcionalidad, y esta persona tomaba el celular y le dolía. Hay personas que tienen síndrome de túnel carpiano, que después de las cirugías no son capaces de abrir la llave del baño o de abrir el tirador de la puerta. Entonces empieza a limitar bastante. Y con 40 años, mirando el desarrollo de los hijos, todas las cosas pendientes que hay ahí, surgen dos consecuencias muy importantes. ¿Ya? Una de ellas es la demanda, que puede ser orientada por lucro cesante, porque el trabajador ya no puede desempeñar las funciones para las cuales está preparado. Y segundo, el daño moral. Así que entre las dos es un poco menos de 700 millones la demanda, por caso, por trabajador.
Entonces aquí la cosa ya empieza a ser distinta y por eso aquí lo ideal, lo principal es ser preventivo. ¿Ya? Y ese enfoque es el que de alguna forma nosotros tenemos que ver cuando estamos orientados hacia temas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos las estadísticas de este año que presentó la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, que hay un cambio importante. Primero que nada, consideró el COVID como una enfermedad profesional. ¿Ya? Así que ahora vamos a tener que considerarla como un protocolo más. Y segundo, las que estoy destacando aquí, que tienen que ver con la salud mental y la musculoesquelética, lo que está en este marco rojo, si se fijan, tienen un porcentaje muy menor. O sea, casi todo está considerado como casos no laborales, no están reconocidos como una enfermedad profesional. Y los pocos casos que están ahí, fíjense, un 6%, un 20%. Quiero ser honesto en este sentido. La estadística, yo sé que trabajaron mucho, contaron todo lo que tenían que contar en el Excel y todo lo que tú quieras, pero lo que me están mostrando es que este 6% musculoesquelético, este 20% de salud mental, en realidad es la punta del iceberg, porque son solamente los casos que llegaron a lograr ser calificados, no la cantidad de casos que fueron rechazados o que están todavía en estudio. Y ahí hay un dato importante y relevante. ¿Por qué? Porque no es un tema menor, no estamos hablando de un par de personas, son muchas. Y a estas personas hay que considerar que teníamos un 30% que está fuera del sistema y que por tanto sus datos no llegan al gráfico. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad social aquí? ¿Cuál es nuestra ética y moral sobre este tema de cómo administramos el trabajo? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que son altamente especializados y que una vez que ya tienen esta enfermedad profesional ya no son capaces de desarrollar sus funciones? Hay que volver a preparar gente nueva. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura un enferrador? ¿Cuánto dura, por ejemplo, un operador de maquinaria pesada? O sea, cuando nosotros analizamos este tema, generalmente las empresas, los ingenieros de producción lo entienden bien cuando compras una maquinaria y el fabricante dice, bueno, ¿cuánto dura? Hágale tal mantenimiento, si se rompe esto, haga esto otro, si no me llama. Bueno, y en las personas también, obviamente que si tú le das una sobrecarga en ciertas tareas, se rompe la máquina, no le va a pasar algo al trabajador. Entonces aquí el foco debe ser distinto. Primero que nada tiene que ser preventivo y segundo, tenemos que de alguna forma tratar de contener, de gestionar esta enfermedad, mitigar las condiciones para que de alguna forma la vida laboral del trabajador sea más extensa. Pero también es necesario ir preparando a las personas para que la exposición no sea siempre la misma. Hay personas que pueden estar 20 años haciendo lo mismo. Y ahí es cosa de tiempo que en algún minuto vaya cayendo la gota hasta que rebalse el vaso. Por tanto, la forma de cómo administramos el trabajo, la forma de cómo nosotros la entendemos, tiene mucho que ver con este desafío de cómo nosotros vamos a hacer la gestión de la salud ocupacional. Y ese es un tema que es muy, muy relevante. En salud ocupacional los límites están claramente establecidos porque son científicos. Hay suficientes casos de enfermos para poder saber cuál fue la causa. El trabajador se enferma según como yo lo estoy exponiendo. Y para eso están las áreas de higiene, de salud ocupacional. Lo importante en este sentido es que el concepto de enfermedad profesional, el concepto de esta enfermedad laboral, no solamente va a ser musculoesquelética, sino que tiene diferentes elementos, hay dermatológicas, audiológicas, respiratorias, químicas. Entonces no es solamente un tema de que sea estrés, y por eso es importante tomarlo en consideración de que el enfoque tiene que ser sistémico, ¿ya? Porque a veces se expresa de una forma, pero la causa está en otra. Y por eso es tan importante ser realista. Lo que nos están mostrando es solamente la punta del iceberg, no la cantidad de casos que quedaron en el proceso. No todos se denuncian y hay trabajadores que están acumulando condiciones de factor de riesgo y que de alguna forma van agravando la condición de su salud en ese sentido. Bajo ese concepto y bajo esa premisa, que es un aspecto ya como principal desafío que tenemos que contemplar, la Sociedad Chilena de Ergonomía ha establecido este rol de instalar estos elementos dentro de la discusión. Y por eso nosotros tenemos esta propuesta de que la salud y seguridad ocupacional debiese ser un derecho fundamental, porque de hecho en nuestra legislación existen algunos elementos relacionados, sí, son muy generales, tenemos normativas, tenemos decretos, perfecto, pero no está resultando. ¿Y por qué no está resultando? Es lo que de alguna forma tiene que ver con la importancia que le damos a este concepto. En toda nuestra normativa, y de hecho en la antigua Constitución, y probablemente en esta nueva también se tiene que plantear esa diferencia. En la antigua se hablaba de salud y de trabajo, pero no de salud laboral.
Y nosotros creemos que esta es la oportunidad que tenemos de instalar el tema. De hecho, estamos contactando a candidatos primero, ahora están algunos elegidos, así que seguimos trabajando, haciendo lobby sobre este tema, porque si no tienen la relevancia de un derecho fundamental, vale decir de que el trabajador, desempeñando sus funciones bajo ese contexto, tenga de alguna forma la protección para generar la identificación, la prevención y también la mitigación de estas enfermedades que tienen este contexto laboral, definitivamente esto tiene un impacto país. Insisto, para el trabajador, para su calidad de vida, para su entorno, para su familia, y esto no deberíamos llegar a estas demandas que, como les decía, están bordeando los 700 millones por caso. ¿Ya? Aquí si nosotros hacemos el enfoque y hacemos el trabajo antes, esto debería funcionar bien, deberíamos desarrollar en ese sentido metodologías para poder trabajar de manera segura y ese es el objetivo. Así que en ese sentido, por eso nosotros creemos que como Sociedad Chilena de Ergonomía es relevante incluir la salud y seguridad en el trabajo, o bien la salud y seguridad ocupacional, en la nueva Constitución como un derecho fundamental. Y en ese aspecto, también hay que plantear de que generalmente dentro de este contexto uno podría decir, oye, pero el proyecto que yo planteé para la empresa no consideraba esto y si yo lo quiero integrar ya es un costo aparte, ya es un tema distinto. Siempre nos dicen que puede ser muy caro implementar estas mejoras, sí. No voy a decir otra cosa, es una inversión, hay que entenderlo como una inversión, pero las inversiones tienen retorno. Y por eso tiene que estar bien plantada, bien justificada, bien analizado. Esto no es llegar y decirles, vayan, compren tal silla, vayan, compren tal exoesqueleto, porque a lo mejor la causa no está ahí. Y a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer primero es comprender el puesto de trabajo, comprender qué es lo que de alguna forma, dónde está la disonancia del sistema, que va a generar esta consecuencia, que puede ser esta, la que estamos viendo hoy día, o puede ser otra. ¿Ya? Y ese es otro detalle, porque muchas veces cuando nos basamos en la estadística mira el dato. Es muy importante, sí, pero honestamente es como conducir mirando el espejo retrovisor. ¿Me da un dato relevante? Sí, pero no es todo. ¿Ya? Y muchas veces me está mostrando lo que pasa o cómo pasó, pero no las cosas que van a pasar. Y en ese sentido, en salud ocupacional, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, al igual que en el caso del COVID, hay personas que son sintomáticas, asintomáticas, hay algunas que el PCR sale positivo o negativo. No, en salud ocupacional el concepto de epidemiología se trabaja constantemente, porque yo puedo estar trabajando con los enfermos de hoy, pero me interesan los que vienen después y los que vienen mañana. Y en ese sentido, por eso yo planteaba, bueno, ustedes saben cuánto dura un enfierrador, cuánto dura un operador de maquinaria pesada, cuánto dura un tipo de trabajador en el cual tú tuviste que invertir mucho en él, y a lo mejor expuesto a la condición de riesgo, o genera una enfermedad profesional de la que sea, o genera un incidente o un accidente, y lo pierdes. Entonces, en ese sentido, tenemos que de alguna forma ampliar o llegar un poco más ahí. Y por tanto, esto lo saqué de un libro de economía, no de un libro de ergonomía, que a mí me llamó mucho la atención cuando Carlos Chipola dice, bueno, para salvar el valor y la santidad de la vida humana es imperativo que el hombre no se convierta en la más barata de las materias primas. ¿Ya? Entonces, por eso planteo siempre esa discusión de que en la empresa se entiende muy bien cuando se hace una inversión sobre un equipo, sobre una maquinaria, y la cuidan como hueso santo. ¿Cuándo es el mantenimiento? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién de alguna forma va a ser superador? ¿Dónde lo van a esforzar? ¿Qué límites tienes que trabajar? Bueno, y en las personas. Y nosotros cuidamos eso, y esos límites que ya están establecidos, porque científicamente es así. Nosotros deberíamos tener este sistema funcionando bien. Y en ese sentido, ese círculo virtuoso, va a generar buenas condiciones para el desarrollo, para la empresa, para optimizar sus objetivos. Las personas van a ser parte de la solución de los problemas que puedan observar, y no que sea un incentivo negativo. Entonces aquí yo quiero ir más allá de los estilos directivos. Yo quiero ir más allá de si nosotros tenemos que tener una metodología en particular para tener una llegada a las personas. No. La ergonomía ya es participativa y la ergonomía ya nos permite unir, investigar y comprender qué es lo que realmente pasa para poder poner y plantear una solución que sea significativa, pero siempre buscando esta dualidad entre el bienestar de los trabajadores y la eficiencia en el sistema o en la empresa. Así que aquí yo los invito a ampliar el paradigma, a no mirarnos el ombligo. Las estadísticas son interesantes, pero como el rinoceronte, si yo me quedo en las estadísticas, voy a mirar el cuerno del rinoceronte y lo voy a ver en todos lados, y tenemos que ver que hay un mundo más allá de ahí que a lo mejor no me están mostrando lo que está debajo del agua del iceberg, y que es necesario de alguna forma darle la relevancia necesaria. Así que en ese sentido,
Ya finalizando con las conclusiones, los riesgos protocolizados nos permiten generar gestión, súper bien ahí, pero lo más importante es que es necesario ir desarrollando más elementos y más gestión sobre ese tema. ¿Ya? Muchos de los elementos que, por ejemplo, siempre nosotros podríamos plantear, si es un esfuerzo de manipulación humana, bueno, no se puede mecanizar, no se puede optimizar. A mí me tocó en varios lugares que veíamos cómo me tenía que manipular arena, carretillas, palas y todo ese tema para moverlos de un punto a otro, y la pregunta que surgió de un miembro del comité paritario: ¿no se puede usar un maxi saco? O sea, ¿para qué lo tengo que paliar si lo puedo llevar en un maxi saco? El enfoque es lo necesario cuando comprendes bien la situación. Entonces, bajo ese aspecto, podríamos decir que es una inversión, sí, pero no fue tan compleja como subir dotación o buscar otras estructuras o de alguna forma otras opciones. ¿Ya? La comprensión es fundamental en ese sentido. Luego, la gestión y la identificación de estas evaluaciones de riesgo. De alguna forma, insisto, si están bien aplicadas, si están bien comprendidas, son eficientes, logran el objetivo, no solamente de reducir la enfermedad profesional, sino que también de generar desarrollo y nueva información sobre lo que de alguna forma es la tecnología del negocio que estemos trabajando. ¿Ya? Otro detalle importante, que la autoridad ya reconoce la función del ergónomo, así que también es importante que en alguna fiscalización probablemente les pregunten, bueno, ¿y qué dijo el ergónomo? ¿Vino alguien, hizo alguna actividad tanto de las mutualidades o de algún ergónomo externo sobre estos temas? Las normativas de la guía técnica de manejo manual de carga lo plantean de esa forma. Hay gestión que lo puede hacer el prevencionista en la empresa, pero hay otros que directamente pide un ergónomo con ciertas características, no cualquier ergónomo, para que vaya a gestionar y a desarrollar las soluciones. Así que bajo ese aspecto, en ergonomía tenemos muchas metodologías, tenemos muchas herramientas, así que no necesariamente nos tenemos que enfocar en una específicamente, ¿ya? Porque si no nos quedaríamos con las ventajas y limitaciones de ella. Entonces los ergónomos tenemos una caja de herramientas bien amplia, buscamos, insisto, nosotros generamos datos, generamos información, y por eso nuestro enfoque hacia la salud ocupacional en Chile es distinto. Ya, yo siempre lo planteo y se lo he comentado también a Alejandro: los ergónomos deberíamos participar de la investigación de los accidentes, porque si nosotros podemos identificar, o mejor dicho, comprender bien lo que pasa en un puesto de trabajo, la visión es complementaria, alimenta de un análisis distinto. Y esa es una ventaja que podríamos potenciar absolutamente. Un llamado importante: en ergonomía y en salud ocupacional siempre las condiciones son dinámicas. Y en el COVID nos ha mostrado mucho. Creíamos una cosa, alguien levanta la mano, presenta un paper, una investigación en no sé dónde, y ahora tenemos otra cosa. Y ahora pensamos en otra cosa distinta. En salud ocupacional eso siempre va a pasar. Y por eso es necesario que alguien en la empresa se encargue de salud ocupacional. No se lo puedes encargar a un prevencionista que también va a tener que estar viendo los EPPs de la empresa, calidad cuando hay algún tipo de sistema de gestión, ambiente, y más encima enfermedad profesional. O sea, hay empresas que lo entendieron y que incluso tienen departamentos de salud ocupacional, o que tienen más de un prevencionista para que cada uno vaya viendo cada tema, pero es mucho para un solo profesional. Eso también es relevante que de alguna forma las empresas lo puedan comprender. Aquí debería haber una proporción. Nosotros en la Sociedad de Ergonomía hablábamos de que ya de 1000 trabajadores a lo mejor deberías tener prevencionista, higienista, ergónomo, psicólogo, sobre 1000. Porque las condiciones de exposición y la gestión que tienes que hacer ahí no es menor. Eso no es trabajo para uno. Es imposible que lo haga bien o que lo logre desarrollar. ¿Ya? Entonces no es un tema menor. Y les dejo esta imagen como motivación. Nosotros podríamos decir que hemos avanzado mucho, sí, en algunos lugares y en algunas empresas, pero no en todos los rubros. ¿Ya? Esta foto de la primera a la segunda hay 50 años, 60 años. ¿Ha cambiado? Sí, pero casi nada, porque el factor de riesgo sigue siendo el mismo. Entonces aquí el enfoque tiene que ser distinto. Aquí, si nosotros queremos de alguna forma reducir los casos de enfermedad profesional, darle este giro a la salud ocupacional, tenemos que ir un paso más adelante, tenemos que ser preventivos, tenemos que ser proactivos. Entonces, en ese sentido, pues los invito al Congreso de Ergonomía que vamos a tener a finales de octubre, donde vamos a tratar temas sindicales, temas de, por ejemplo, de impacto sobre ciertos factores de riesgo que están orientados por ciertas problemáticas, hipoaria para minería, por ejemplo, diseño ergonómico en otros rubros, género, la que también hoy día se está hablando bastante de eso, futuro del trabajo también, como impacto en ciertos rubros. Todo eso lo estamos considerando dentro de nuestro próximo Congreso de Ergonomía. Están todos invitados, hay más información en la página web. Insisto, esto es dinámico, hay que seguir trabajando, hay que seguir atentos sobre estos temas.
Con esto cierro, quedo muy atento a las preguntas. Espero haber podido ampliar un poco el paradigma. Muchas gracias. Les dejo mi correo presidencia@sochergo, nuestra página www.sochergo.cl, y esa es mi presentación. Muchas gracias por la invitación, y aquí quedo atento, Ilia. Buenas, agradecer a Ilia González por la invitación. Vamos a hablar un poco de los desafíos de la prevención en el futuro, de la administración estratégica del riesgo, y de cómo el Colegio de Expertos está viendo estos nuevos fenómenos que se han ido inundando en el mundo laboral, no tan solo desde el punto de vista del teletrabajo ni el trabajo a distancia, sino por esta fenomenología, o este fenómeno del nuevo mercado laboral y de cómo se están estableciendo las nuevas relaciones laborales, no tan solo en Chile, sino también a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Voy a compartirles la presentación, ¿ya? Para que podamos conversar y podamos interactuar sobre esto. Para los que no me conocen, soy Alejandro Valdebenito y Cartes, presidente nacional del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile. Evidentemente soy ingeniero en prevención, me especializo en economía en riesgos, en econometría en riesgos, y también como en sistemas integrados, riesgos corporativos, análisis de inteligencia y otros menesteres. Y les dejo mi teléfono WhatsApp ahí, por si quieren consultar directamente, por si quieren interactuar con nosotros. Siempre el Colegio de Expertos va a estar disponible para ello. Vamos acá, conversemos un poco de la nueva empresa, de la nueva tipología de empresa que hoy día está en el país, y como insisto, no solo en el país, sino también a nivel mundial, a nivel del continente, donde la empresa y el fenómeno de generar valor se ha ido cambiando, se ha ido mutuando. En la época industrial, en la época de la gran revolución industrial, conocimos una empresa con una gigantesca infraestructura, con gran cantidad de recursos humanos, con un desarrollo de tecnología incipiente, con sistemas de compra, sistemas logísticos, de logística de operaciones, de logística, ¿no es cierto?, de salida, de procesos de marketing y de entrega de servicios, que es lo que definió el profesor Porter, ¿no es cierto?, como la cadena de valor, la cadena que hace que las empresas tengan un proceso virtuoso y permitan, ¿no es cierto?, generar un producto, un servicio, un bien, para satisfacer la necesidad de un mercado. Pero hoy día tenemos una fenomenología distinta, tenemos un fenómeno de la industria absolutamente distinta. Hoy día tenemos infraestructuras mucho más pequeñas, mucho más horizontales, con incluso baja cantidad de infraestructura. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hoy carecen de infraestructura para realizar algunos procesos productivos. Evidentemente, no todos los procesos productivos renuncian a la infraestructura, pero sí, sin duda, este tipología de empresas gigantescas evidentemente va en retirada, o a lo menos en un porcentaje importante va a ir cada vez siendo más pequeño, donde la gestión de recursos humanos va a ser un rol preponderante, un rol clave. Va a cambiar y está cambiando la gestión del recurso humano. Hoy día las empresas lo están pidiendo un recurso humano mucho más especializado, un recurso humano mucho más
tecnológico, un recurso humano con capacidades de formación, de desarrollo, absolutamente distintos, incluso con capacidades físicas distintas, debido a los sistemas de inclusión, debido a los sistemas, ¿no es cierto?, de incorporación de personas con capacidades distintas. La gestión del recurso humano también tiene que tener un nuevo enfoque, un aumento significativo del desarrollo de las tecnologías. La tecnología llegó para instalarse en los procesos productivos y ahí debemos preguntarnos cómo la tecnología va a influir en esta nueva temática de la administración estratégica de los riesgos, cómo la tecnología va a producir nuevos riesgos y cómo va a ir eliminando ciertos riesgos. Es una de las preguntas interesantes, casi filosóficas, que debemos realizarnos para poder entender cuál es el nuevo mundo laboral que estamos viviendo, cuál es el nuevo espacio de desarrollo de procesos que estamos viendo, y eso sin duda va a afectar la logística y todas las actividades primarias que dan soporte a las actividades principales de las organizaciones, y con una mirada estratégica también diferente, con una mirada valórica también distinta, con una mirada que ya no es solamente la mirada de la venta, de la producción y la eficiencia, sino del respeto, de la tolerancia y de nuevos valores que van rodeando al misma empresa y que son parte de los stakeholders o de los encadenamientos externos que debemos tomar en consideración para poder desarrollar un nuevo proceso productivo. Hoy día la empresa tiene que estar muy vinculada con los objetivos de desarrollo sustentable. Una empresa respetuosa debe permitir el fin de la pobreza, mejorar los sistemas de salud y bienestar. El tema de salud y bienestar es una variable importantísima hoy día. Muchas empresas van a tener que aumentar su capacidad en materia de salud y bienestar, y sin duda ahí la prevención de riesgo, la administración estratégica del riesgo va a ser un factor clave. Cómo los procesos productivos dejan, por decirlo de alguna manera, de provocar daño en la salud y el bienestar de las personas. Hace 10 años atrás, hace una década, hace 20 años, la salud y bienestar no era tan valorada como hoy día la tenemos, y que aumenta aún más debido a la pandemia que hemos sufrido en los últimos 2 años. Las personas están buscando mejores condiciones de salud, mejores condiciones de bienestar. La nueva generación que va a entrar y que está entrando al mercado laboral exige a sus empleadores mejores condiciones, y la prevención de riesgo, ¿no es cierto?, va a ser un sustento maravilloso para poder lograr ese objetivo. La administración estratégica del riesgo debe ir vinculada con los 17 objetivos del desarrollo sustentable, la igualdad de género, la energía renovable, el trabajo decente, el crecimiento económico, cómo mejoramos la infraestructura, la innovación, cómo trabajamos sobre la reducción de las desigualdades, el cuidado del medio ambiente, las condiciones, ¿no es cierto?, para el consumo responsable, son sin duda, ¿no es cierto?, variables que las empresas deben tener en cuenta. Hoy día no tan solo debemos hablar en esta nueva tipología de mundo de los riesgos del trabajador, de la persona que presta un servicio al proceso productivo, sino también debemos hablar de la responsabilidad del riesgo de las personas que consumen algún tipo de producto. Fíjense ustedes, hay un cambio de paradigma que ha existido incluso desde el punto de vista del marketing como elemento del riesgo. Algunas campañas de promoción de alcoholes dentro de su estrategia de venta ya están asumiendo la responsabilidad y haciendo una invitación que el consumo de alcohol no sea en menores de 18 años o en personas que sean menor edad, dependiendo del país, ¿no es cierto?, en el cual estemos. Pero sin duda son nuevos riesgos, son nuevas tipologías que debemos incorporar a la administración estratégica del riesgo y mirar a la empresa no como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno social que está conectado con el bienestar del país, que está conectado con el bienestar de las comunidades, porque cuando las empresas funcionan mal, cuando las industrias funcionan mal, empezamos a ver un daño distinto, un daño diferente. Va a disminuir la cantidad de personas que sufren accidentes traumatológicos, accidentes desde el punto de vista de ruptura de la integridad física, y vamos a tener un aumento gigantesco, y ya lo estamos viendo, y las cifras de los sucesos son tremendamente claras, y no solo de los sucesos, tenemos cifras
del Ministerio de Salud, de FONASA, de las ISAPRES, de cómo la salud mental se ha ido transformando en el principal riesgo, en la principal preocupación que hoy día tenemos al interior de la prevención estratégica de los riesgos. Tenemos un aumento sostenido, y este aumento sostenido no es tan solo por la pandemia, no es tan solo por el teletrabajo, por el trabajo a distancia, no es tan solo por los mecanismos de cómo funcionan las empresas. Es un fenómeno que lo estamos mirando desde mucho antes. Ya en el 2019 habíamos detectado que el aumento de los trastornos de salud mental han aumentado en un 51% en los últimos 4 años. O sea, desde 2015, incluso desde 2010 podemos ver cómo ha ido un aumento creciente de los trastornos a la salud mental, de las afecciones a la salud mental, aumento en el tema de estrés, depresiones laborales, e incluso las tasas de suicidio laboral también han ido aumentando. Y también debemos preguntarnos ahí cómo el teletrabajo, cómo la mala planificación del teletrabajo va a afectar, ¿no es cierto?, a esta variable de las empresas. Trabajadores que hoy día no tienen, ¿no es cierto?, mecanismos compensatorios para el cuidado de la salud mental, sino que más bien hemos tenido mecanismos que terminan afectando la salud mental de las personas. Hay que analizar el sistema de turno, hay que analizar cómo hoy día estamos estableciendo los sistemas de trabajo. ¿Es posible hoy día una persona deba destinar de alguna u otra forma, directo o indirectamente, 12 horas, 14 horas para la producción laboral, para el servicio laboral? Claro, algunos van a decir y algunos entienden ya, que en el mercado chileno la máxima cantidad de horas, incluido las horas extras, debiesen ser 10 horas, pero resulta que indirectamente hay que agregarle el tema de los traslados, el tema de la distancia, el tema de cómo una persona llega a su lugar de trabajo y cómo ese riesgo hoy día se va transformando en un problema, en un desafío que debemos trabajar. Las licencias médicas por estas patologías, ¿no es cierto?, lamentablemente en su gran mayoría han sido 100% pagadas, ¿no es cierto?, o asumidas pues, de manera personal por los trabajadores, muy alojadas en los sistemas privados de salud, ISAPRE, por una parte, o en los sistemas públicos a través de FONASA, pero también hemos tenido un aumento sostenido de licencia de salud mental en el mundo de la seguridad laboral, en el mundo de la prevención, a través de los organismos administradores de la ley, que ustedes conocen comúnmente como las mutuales, la mutual de la Cámara Chilena de la Construcción, el ICL, que es la mutual pública, la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto de Seguridad de Trabajo. La política pública ha dado una respuesta a ello, que es el famoso protocolo de riesgos psicosociales, este protocolo que tiene por objetivo medir cuál es la salud mental al interior del sistema productivo. Pero lamentablemente el protocolo de riesgos psicolaborales está desfasado con la realidad del mercado laboral en Chile y con la realidad del mercado laboral, podríamos decir, en casi toda Latinoamérica. Por lo tanto, la muestra que tenemos ahí es una muestra pequeña, son un subconjunto del gran conjunto de personas que trabajan en el país. Tenemos cifras discordantes desde el punto de vista de la empleabilidad entre la información que tiene la Suceso y la información que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Algunos hablan, y es bastante cuestionable, sin ánimo de menospreciar el trabajo que ha hecho la Suceso, siempre con el ánimo de mejorar lo que tenemos. Algunos hablan que la protección del seguro social cubre a todos o casi todos los trabajadores, dejando fuera solo a un 16 o un 27%. Pero la verdad que las cifras no son tan claras, la verdad que las cifras no son tan brillantes como nosotros pensamos, mientras la Superintendencia de Seguridad Social habla de un promedio de 6 trabajadores en Chile, el Instituto Nacional de Estadística habla de un promedio de casi 11 millones de trabajadores, y nosotros tenemos datos desde el punto de vista administrativo, de lo que lo entregan los servicios públicos a través de transparencia,
que protegidos por el seguro no son más allá de 5.965.000. ¿Qué pasa con el resto de trabajadores? ¿Qué información tenemos de ellos? ¿Cuáles son los datos? ¿De qué se están enfermando? ¿Cuáles son las nuevas tipologías de riesgo? ¿Cómo el teletrabajo está afectando a ellos? ¿Qué pasa con los trabajadores de plataforma que no tenemos ningún dato de ellos? Con las personas que son, entre comillas, emprendedores y que están fuera del sistema de los trabajos formales. Ahí tenemos un vacío y sin duda es uno de los próximos desafíos que tenemos que afrontar como política pública, que tenemos que afrontar como país, porque si no lo afrontamos ahora, si no colocamos la discusión técnica ahora, la realidad va a ser compleja, la realidad va a ser triste, porque tenemos una gran cantidad de personas, no es solamente el diseño, el 27, es mucho más cantidad de personas que están fuera del seguro social. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la Administración Estratégica del Riesgo, uno de los grandes sueños de la Administración Estratégica del Riesgo, es que el 100% de las relaciones laborales en Chile, a lo menos, sean relaciones formales, sean relaciones basadas en la prevención de riesgo, orientadas a la administración estratégica del riesgo y dentro de un sistema de seguridad social que permita no tan solo cuantificar qué es lo que está pasando, sino crear políticas públicas que vayan a dar soluciones reales a problemas que hoy tenemos y que no hemos sido capaces de solucionar. Es parte de los desafíos, pero también las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarnos, las nuevas maneras de estar conectados, están produciendo nuevas tipologías de accidentes. Fíjense en este dato que es bastante curioso, ¿ya? Que el uso de celulares, el uso de audífonos, el uso de elementos tecnológicos termina provocando más accidentes fatales, focalizados principalmente en el trayecto. Estos son datos desde el año 2018 en adelante, y podemos seguir sacando datos desde el año 2019, del año 2020 y de lo que va del 2021. Y de nuevo aparece esta alerta, ojo con las enfermedades mentales laborales, ojo lo que está pasando ahí, qué es lo que estamos viendo que de alguna u otra forma está afectando. Y fíjense ustedes cómo va creciendo. Pasamos al 2012 de 139 accidentes fatales del trayecto, al 2018 con 147, el año 2019 158 y el año 2020 165 accidentes fatales que son indirectos al trabajo, que incluso en la tasa de siniestralidad que nosotros calculamos y que informamos en los tratados internacionales, en los tratados europeos, en el tratado que tenemos con Estados Unidos y otros más, aparecemos con una cifra extremadamente baja porque no están incorporados todos estos accidentes, tampoco están incorporados aquellos accidentes de que el mundo laboral que no está cubierto por el seguro social, por el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Por lo tanto, tenemos que cuestionar las cifras, tenemos que cuestionar las cifras de manera positiva, de manera propositiva, de manera que queremos políticas públicas que atiendan a todos y a todas, crear políticas públicas que den real constancia del fenómeno que hoy día tenemos en el mundo laboral y que tenemos que hacer los cargos, tenemos que proponer políticas públicas que nos permitan hacer los cargos de esta situación. En Chile se habla mucho y hay mucha discusión de que tenemos una muy buena ley de prevención. Y no es así, porque en Chile no existe una ley de prevención. Lo que existe en Chile es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que regula un seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, donde no están todos, está una porción del mercado laboral, está una parte del mercado laboral, pero no están todos los trabajadores y de ese fenómeno tenemos que hacer los cargos. De ahí la importancia también de cómo regulamos el teletrabajo. Nosotros fuimos parte como colegio de expertos en las conversaciones, en las negociaciones y en los requisitos de cómo tenía que diseñar esta ley. Y por eso es que nosotros dijimos, estuvimos muy fuerte y nos sentimos orgullosos de hacerlo por lo demás, que el teletrabajo y el trabajo a distancia, que son dos fenómenos distintos, debe incorporar todas las protecciones o las mismas protecciones que el trabajo presencial. Y eso es un tema clave. ¿Y por qué es clave? Porque el 70% de los accidentes en el mundo, ¿dónde se producen? Se producen en el hogar, claro, con una tasa de gravedad menor, una tasa de gravedad distinta, una incidencia del daño distinta a lo que ocurre en la industria, pero sigue acumulando el 70% de los accidentes en el mundo.
por lo cual debemos darle esa protección. Y lo que deben hacerse cargo de esa protección tienen que ser los empleadores, tienen que ser las empresas, tienen que ser aquellos que dan la fuente laboral. Recordemos que tanto en el Código del Trabajo como en otros cuerpos legales, en texto administrativo e incluso en las leyes de ordenanza constitucional, tanto de carabineros y de las Fuerzas Armadas, de investigaciones, de gendarmería y otros, la obligación de la protección, la obligación del cuidado a la salud y al bienestar físico y social de las personas es obligación del empleador. Por lo tanto, era obvio que el empleador también tenía que dar estas condiciones para poder desarrollar la actividad laboral en un espacio distinto, en un espacio diferente, en un espacio a lo mejor más íntimo, por decirlo o mencionarlo de alguna forma, pero es el rol del empleador, es el empleador el que tiene que hacer eso. Muchos dijeron de por qué los empleadores tenían que financiar la conexión a Internet. Es sumamente sencillo. Cuando un trabajador en el mundo de la construcción lleva esas herramientas, la empresa está obligada a pagar el uso y desgaste de esa herramienta. Por lo tanto, había que aplicar el mismo principio, la misma fórmula, la misma manera al momento del teletrabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si el empleador permitía eso, si el empleador quería hacer teletrabajo, tenía que asumir el costo operacional, porque lo que no puede pasar, el riesgo que no podemos correr, que tenemos que eliminar, es que sea también el mismo trabajador que asuma el costo de producción de los bienes o servicios que otorga un determinado o que diseña un determinado empleador. Ese costo es de la empresa y es la empresa la que debe asumirlo. Pero tenemos un escenario aún más desafiante que el teletrabajo, aún más complejo que el teletrabajo. Muchos de los que me están hoy día escuchando han usado algunas de estas plataformas. Yo coloqué las más comunes, las más conocidas, las que todos en alguna vez hemos ocupado por distintas razones, porque no manejamos, porque no nos gusta conducir, porque cuando salimos a compartir con amigos, con familia, preferimos usar un vehículo externo, no manejar. Didi, Uber, Bit y Cabify son plataformas tecnológicas donde hoy día están trabajando cerca de 225.000 personas, algunos hablan de 350.000, en las proyecciones, en los números, en los datos, en las cifras. Se dice incluso que el mercado de plataformas pudiese alcanzar de aquí a una década casi el 10% del mercado laboral. Y eso es una cifra gigantesca, es una cifra monumental, es una cifra extremadamente potente. ¿Qué significa ese 10%? ¿Qué significa en cantidad de personas ese 10%? Si tomamos el mercado laboral completo, absolutamente completo, o sea, los 11 millones y tanto que dice el INE, lo vamos a rondear en 12 millones solamente para gente estadísticos, estaríamos hablando que 1.200.000 personas estarían trabajando en sistema de plataformas. ¿Y por qué ese desafío es tan importante? ¿Por qué ese desafío es tan complejo? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de ese desafío? Sumamente sencillo, porque ese 1.200.000 personas está fuera de toda estadística, está fuera de todo el sistema de protección, está fuera de toda la ley de accidente del trabajo, del Código del Trabajo, del Estatuto Administrativo, de la ley de transporte, de la ley del consumidor, está fuera de todo, es empleo informal. Por lo tanto, hoy día no tenemos los datos de esta persona. Cuando una persona de Uber es asaltada, es golpeada, la colocan en el maletero, lo raptan y lo llevan a otro lugar y pasa 3 horas encerrado, etcétera, o lo asaltan o lo golpean o le roban el auto o cualquier cosa, esa persona no tiene un accidente. Para efectos de la ley de accidente del trabajo, para efectos del Código del Trabajo y para efectos de las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, ¿es real la tasa? ¿Qué vamos a hacer con la política pública en este nuevo escenario? Donde ya sabemos, donde todos los estudios científicos, los estudios de las universidades más importantes del mundo nos dicen que casi el 10% del mercado mundial, del empleo mundial, va a ser a través de plataformas. ¿Lo vamos a dejar fuera? Este es un nuevo desafío, es un nuevo escenario ya que debemos incorporar de manera urgente y de manera importante ya a las políticas públicas. Es allí donde debemos concentrarnos, donde debemos ser reflexivos y debemos proponerle al país
una nueva política de empleabilidad laboral. Hoy día la discusión se centra principalmente en lo que es el Código del Trabajo, lo que es el Estatuto Administrativo y los otros cuerpos legales que regulan la relación entre empleado y empresa o entre empleado e institución. Pero cuando no hay esas exigencias, cuando no existen estos contratos, cuando no hay acceso a esos contratos, estas personas quedan fuera. Y les coloco el siguiente ejemplo. Hace un par de semanas en Santiago, un trabajador de pedido, ya si la memoria no me falla, va a atender un pedido o a entregar un pedido, salen una cantidad de perritos a la calle, le llevan una moto, lo muerden, producto de eso cae, al caer se precipita evidentemente al suelo, golpea su cabeza, los perros vuelven a atacar y la persona fallece. Ese trabajador, esa muerte, que para todos los que estamos acá entendemos que es una muerte laboral porque es causa directa, ¿no es cierto?, del trabajo que realiza, esa muerte no aparece en la tasa de siniestralidad país. Así de terrible. O sea, para todos los efectos, esa persona no es trabajador. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos que mirar en la administración estratégica del riesgo? El gran desafío que tenemos que mirar es cómo vamos a pelear con la informalidad y cómo la informalidad va a ser parte de este nuevo escenario de relaciones laborales. Fíjense en estos datos, son datos de los bancos centrales, no son datos para nada inventados. En los datos Chile aparece bien, entre comillas, comparado con el resto de Latinoamérica, con un 30% de informalidad, pero fíjense en este otro dato. Este dato es complejo. Chile aparece para la OIT en zona roja. Este dato es preocupante, este dato es triste, este dato es doloroso, este dato tiene que llamarlos a una reflexión profunda. Incluso más, podemos comparar la informalidad entre países subdesarrollados y desarrollados. Los países que son desarrollados presentan tasa del menos del 10%, incluso más lo podemos comparar con la tasa productiva de los países. A mayor formalidad, a mayor, ¿no es cierto?, regulación de las relaciones laborales, mejores son los índices productivos, mejores son los índices de desarrollo económico, mejores son los índices, ¿no es cierto?, de desarrollo humano. Este es un nuevo riesgo. Este es el principal desafío que debe tener el modelo de relaciones laborales de aquí a los próximos 5 años. Y tampoco podemos esperar 10, 12, 20, 30 años para regular esto. Tenemos que hacerlo ahora. Y hacerlo de manera inteligente. Sin renunciar al principio fundamental tanto del Código del Trabajo como de la Ley de Accidentes del Trabajo, que es el principio de la prevención. No podemos seguir dando soluciones administrativas a esto, porque la gran solución que se hizo para las personas que estaban a boleta de horarios fue incorporarla, ¿no es cierto?, a las prestaciones médicas del seguro. Pero nos olvidamos que la primera prestación que establece la ley, la prestación que establece el Código del Trabajo, el espíritu de la ley, y lo que está establecido por lo demás en la Constitución, en 19, numeral número 5, que es la prestación de la seguridad. La seguridad es un derecho humano en sí mismo. La seguridad laboral, el trabajo decente, el trabajo digno, es un derecho humano en sí mismo. Y resulta que todo el fenómeno, todas las exigencias, desde el punto de vista de la prevención en Chile, son solamente para los trabajadores formales. ¿Y por qué tenemos que discutir de esto? Y le entrego otros datos simplemente para la discusión, para el análisis, para la conversación. Fíjense ustedes que en el último trimestre móvil, según la información de la Universidad Católica, del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Clapes, del 1.628.000 empleos, perdón, del 1.028.000 móvil, en el último trimestre móvil, el 62% fue empleo informal.
62. Y no solo de plataforma, son muchos. Y la plataforma, el ejemplo que colocamos para facilitar la discusión, ¿ya? Para facilitar el intercambio de opiniones. Yo espero que debatamos mucho sobre esto y con mucha altura de mira. Pero el 60% de empleo informal es demasiado, es altísimo. O sea, llevemos a otro dato, a otra comparación, ¿ya? Si la misma Universidad Católica, que hace un estudio maravilloso de este tema, nos dice que el 60% de la empleabilidad generada en el último trimestre móvil es informal. Eso, por contraparte, por logística inversa, como decimos en ingeniería, quiere decir que estamos protegiendo solamente al 40% de la masa laboral. Porque lo demás es informal, lo demás no tenemos números, no tenemos cifras, no tenemos datos. Entonces, si con el 40% presentamos esta cantidad de muertes, de cantidades de accidentes, siniestros, aumento de los problemas de salud mental, aumento, ¿no es cierto?, de la muerte por un nuevo uso de aparato tecnológico, porque las distancias están influyendo en eso. ¿Qué pasa con el otro 60%? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el otro 60%? ¿Y por qué también es importante? Porque hoy día estamos hablando de teletrabajo, de trabajo a distancia, de trabajo en plataforma, y una de las cosas que vamos a tener que evaluar en prevención va a ser cómo el espacio geográfico donde vive la persona va a permitir o no permitir que la contraten. Porque a mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto?, a mayor vulnerabilidad, ¿ya?, las personas viven en territorios que lamentablemente tienen menor conectividad. Fíjense ustedes, yo soy de la región del Biobío, de esta región maravillosa, como lo describió esta perla del sur del Biobío, como lo describió el presidente Juan Antonio Ríos, ya por la época de los diseños radicales, ya, el presidente Ríos fue el que formó la Corfo, y así formó la CAP y otras cosas más, ¿ya? Donde hay zonas en mi región donde no hay conexión a internet. Por lo tanto, lo que debemos debatir, lo que debemos conversar y lo que debemos reflexionar sobre los riesgos del futuro, sobre la administración del riesgo futura, es cómo vamos a trabajar con un mercado que cada vez es más informal, que cada vez es más, ¿no es cierto?, menos vinculado con las relaciones formales de la industria. El 60%, que yo insisto, es un número que nos duele, es un número que nos debe preocupar mucho. Y que, ojo, lo ha afectado mucho ahora en pandemia. Nosotros, como colegio de expertos, lo venimos diciendo, o lo venimos proponiendo como política pública desde el 2015 en adelante. Cuando nos preguntan por qué todas las ayudas públicas no están llegando a las personas, la respuesta es más sencilla de lo que todos creen. No es porque no tienen la ficha de protección social, no es porque la gente no quiera, es simplemente porque la informalidad hace que esas personas no estén dentro de los modelos, no estén dentro del sistema. Como todo, no están dentro del sistema, cuando no están dentro de las estadísticas, evidentemente las políticas públicas no se construyen de la mejor manera, de la mejor forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día en materia de prevención, en materia de seguridad y salud ocupacional? Estamos mutando, estamos cambiando, estamos evolucionando desde una protección donde el riesgo, donde el peligro se alejaba completamente de la persona. Lo recubríamos con protección a las máquinas, sistemas, barreras físicas, barreras administrativas, barreras operacionales, equipos de protección personal, etcétera, porque la persona estaba dentro de la industria. Pero hoy día, cuando estamos observando, cuando estamos mirando, cuando lo miramos desde los cielos y empezamos a ver cómo está evolucionando la industria, hoy las personas no van a estar en el mismo proceso. Gran parte del recurso humano, gran parte del desarrollo de las actividades laborales van a ser fuera de la industria. Por trabajo a distancia, por trabajo, por teletrabajo, por trabajo en plataforma, por distintos métodos que aparezcan. Van a aparecer más métodos. Estos son los tres que hoy día conocemos. Seguramente en el futuro vamos a estar ocupando realidad aumentada, realidad virtual, realidad inmersa, realidad XXX, para poder desarrollar actividades productivas. Cuando mirábamos esas películas posmodernidad que se le conoce comúnmente, esa ficción que se le conoce también, lo miramos como lejano, lo miramos súper extraño, que nunca iba a pasar. Bueno, está pasando ahora. Y el riesgo lo vamos a llevar a nuestros hogares.
Y las personas, vamos a tener que darle herramientas a las personas para que ese insumo de riesgo, ese insumo que le puede producir daño, lo sepa canalizar, lo sepa tomar. Tome esta gota de lluvia que lo puede mojar y la pueda transformar en un insumo positivo. Porque si no, vamos a tener un problema gigantesco en el mercado laboral. ¿Y cuál va a ser ese problema? El problema, ¿cuál va a ser, no es cierto, ese desafío? Que muchas personas van a preferir el autotrabajo, el autoemplearse y no prestar servicios a una gran empresa. Pregúntense ustedes cuántas personas hoy día van a dejar de buscar trabajo debido a los emprendimientos que tuvieron que realizar para poder sobrevivir a la pandemia. ¿Cuántas de ellas van a permanecer en el tiempo? Porque van a decir, mira, la verdad que entre estarme arriesgando, recibir malos tratos, recibir malas formas, que la presión, que el estrés, que la amenaza, que el horario, etcétera, la verdad que hoy día prefiero 1000 veces autoemplearme y ser yo dueño de mi espacio, ser yo dueño de mis tiempos. Eso es un paradigma que se va a instalar. Y tenemos que ser tremendamente inteligentes en la prevención para poder afrontar ese paradigma. Tenemos que ser tremendamente inteligentes en el mercado laboral para poder resolver ese paradigma. Los riesgos del futuro son los riesgos tecnológicos. Los riesgos no los vamos a medir en contacto por, ni golpeado por, ni atrapado por, ni contacto eléctrico. Los riesgos vamos a tener que medirlos en megabytes. Vamos a tener que medir el riesgo de la conexión. Y vamos a tener que decir, ¿saben qué? Esta persona que vive en X territorio y esta persona que vive en este X territorio, ¿cuál de los dos es más riesgoso contratarlo o no contratarlo para asegurar el funcionamiento operativo de la cadena de valor? Por eso es tan importante que formalicemos, por eso es tan importante que la tecnología esté al alcance de todos, que sea democrática, que todos la podamos utilizar, que todos estemos cercanos. Si queremos avanzar en este nuevo paradigma, tenemos que dar garantías mínimas en la política pública para que el acceso a tecnología, el acceso a conexión a Internet no se transforme en un riesgo de desigualdad. Porque si no, vamos a tener que elegir a qué sector geográfico contratamos y a qué sector geográfico no vamos a contratar y nuevamente vamos a caer, ¿no es cierto?, en este problema. Tenemos que entender de una vez por todas, como lo dijo este maravilloso, este tipo espectacular que ya lamentablemente no nos acompaña. Tenemos que entender en las empresas que los seres humanos somos seres racionales, somos seres racionales por excelencia. No, eso no es cierto. Eso es mentira. Nosotros somos mamíferos, los humanos somos mamíferos. Somos seres emocionales. Necesitamos los abrazos, necesitamos los cariños, necesitamos el cuidado. La humanidad lo que ha hecho en el mundo es avanzar a tener mejores cuidados. De ahí viene los riesgos antropológicos, de la construcción de hogares, del fuego, de la formación de ejércitos. Era para cuidarnos. Que usamos la razón para justificar nuestros miedos. Pero que hoy día las emociones son parte del desarrollo humano. Las nuevas generaciones son mucho más emocionales. Y no es que sean malos, no es que sean, entre comillas, generación de cristal, no. Son mucho más expresivos, son mucho más cariñosos, desarrollan su ambiente de manera distinta. Si eso no lo entendemos en la industria, si eso no lo llevamos al mundo del trabajo tecnológico, de las plataformas, del teletrabajo, del trabajo a distancia, de las plataformas, las personas se van a ir de la industria. Ese es el principal riesgo, ese es el riesgo del futuro. Eso es lo que tengo que estar pensando, cómo la administración estratégica del riesgo entrega herramientas para que ese paradigma no se transforme en realidad. Eso es lo que tenemos que hacer en prevención. Y la invitación que nosotros hacemos desde el mundo del Colegio de Expertos, de las expertas y expertos en prevención de riesgos de Chile, es a construir espacios de trabajos éticos, sustentables y respetuosos, en busca de la tan anhelada felicidad de aquellos que integran las organizaciones. Éticos, porque no queremos abusos al interior de los procesos productivos.
No queremos gritos, no queremos maltratos. Sustentables. Porque debemos entender que, si seguimos gastando los recursos naturales como los gastamos ahora, no van a existir empresas de desarrollo que aguanten. Y respetuosos, porque debemos respetar al ser por su esencia, no tan solo como una máquina de producción. Simplemente darles muchas gracias, darles un abrazo, un cariñoso, un saludo cariñoso, y espero que esta conversación, esta charla, esta conferencia, como ustedes la quieran denominar, permita seguir conversando, seguir debatiendo y seguir creciendo en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos en Chile. Un abrazo cariñoso, Alejandro Valdebenito. Agradecemos a Mauricio Santos y Alejandro Valdebenito por sus interesantes temas. Nos vemos el miércoles con otros temas de gran interés: los recursos humanos, la logística y los servicios. Nos vemos.